Acompáñenme, hermanos, una vez más al libro de Efesios. Epístola a los Efesios. Tenemos ahí nuestro texto clave en el capítulo 3, versículo 21, como siempre antes del estudio. Y espero que eso nos vaya ayudando a recordar siempre el propósito de esta epístola. El carácter glorioso de Cristo, el carácter de su obra. Dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea gloria en la Iglesia. A Dios sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, y un amén como consentimiento a esto, y que es algo que debe ser nuestro mismo sentir, el propósito, que a Dios sea la gloria en la Iglesia. Entender que esa es la realidad de la Iglesia y el propósito por el cual Cristo la instituyó, para la gloria de su nombre. La Iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de la Iglesia y ha escogido mostrarse por medio de la Iglesia. Y este libro nos describe, mis hermanos, como parte de la palabra de Dios, la obra eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los primeros 3 capítulos, llevándonos a ver esto en nuestra vida diaria y recordándonos la razón del llamado para la salvación. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice el versículo 1 del capítulo 4, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza que en ellos hay. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, esto tiene que estar en nuestra consideración y pensar que en base a la obra que Dios ha hecho, así nosotros tenemos que vivir en el tiempo que nos resta en la carne y ya no como vivíamos antes, porque somos una nueva criatura en Cristo. Y así hemos ido avanzando y llegamos al capítulo 5 y estamos estudiando los versículos 1 y 2, tratando de exponerlos en una forma clara y concreta, que podamos verlo como parte de nuestra vida, porque en esto se basa lo que viene a continuación. Esto es el punto de partida, el lugar de apoyo, por lo cual se nos va a decir lo que viene en el resto del libro, y es en lo que tiene que estar basada nuestra fe y todas nuestras acciones. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y lo que estamos viendo es que los integrantes de la Iglesia son imitadores de Dios. Todo verdadero integrante de la Iglesia está llamado a ser un imitador de Dios. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en este tiempo. Amado Padre, una vez más queremos darte gracias por tu obra eterna, darte gracias por la obra de Cristo y, Señor, rogarte que nos ayudes a verte como eres, Señor, a poder apreciar la belleza de tu ser, la gloria de tu persona, Señor, poder verlo a través de Cristo, poder ver la maravillosa obra de gracia que has hecho para que seamos tus hijos y así verte como nuestro amado Padre y servirte en todos los aspectos de nuestra vida para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des la sabiduría para ver todo como tú lo ves. Y te pido, Señor, que me ayudes, me des las palabras para que tu iglesia sea edificada, para que aquellos que no te conocen vengan a Cristo a buscar la salvación de sus almas. Gracias, Padre, por este tiempo. Que sea tu mensaje y no el nuestro. Para la gloria de tu nombre pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
veces cuesta que una persona reconozca que es un pecador. Cuesta en las charlas que uno puede tener o cuando habla con alguien de Cristo y uno está totalmente subyugado por la obra de Cristo y agradecido y está totalmente lleno de amor hacia el Salvador y trata de hablar a otro y otro le dice: ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué tanto amor por Jesús? ¿Por qué estas cosas? ¿No? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué hablas? ¿Qué te hizo? Y cuando uno habla de la salvación, dice: ¿salvación de qué? ¿De qué? O sea, ¿por qué necesitaría yo ser salvado? Porque, hermano, no estamos hablando de ir a la iglesia. Y cuesta mucho entender eso. Normalmente uno mira el pecado como algo rechazado hasta socialmente. Dice: no, yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. No le hago daño a nadie, soy honesto en las cosas que hago, no robo, no me drogo. Aquellos que están casados dicen: yo no soy un adúltero, soy fiel, no miento. Osamos decir algunos: no miento. Cuando Dios dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, no miento. Entonces uno se justifica a sí mismo y dice: mi vida es buena, yo soy buena. Eso es lo que uno piensa normalmente. Porque ese es el concepto que el mundo tiene del pecado, es el concepto que nosotros tenemos del pecado, como una ofensa abierta, como algo que se manifiesta en acciones concretas. Pero la realidad, mis hermanos, es que el propósito de la creación, el propósito de toda la creación es manifestar la gloria de Dios. El propósito de la creación es manifestar la gloria de Dios. Y yo quiero ir con esto a la raíz del pecado. Quiero ir con esto a ver por qué somos pecadores. No solamente a ver un pecado puntual o algo que nos parece una aberración en otra persona. Esa persona es un asesino, ese es un violador, ese es un maldiciente. Y así juzgamos a las personas por lo que vemos afuera. Pero no está ahí el problema, mis hermanos. No está ahí el problema. La raíz del problema se encuentra en el propósito con el cual Dios ha creado todas las cosas. Dios creó todas las cosas de pura gracia para manifestar la gloria de su ser, para manifestar todo lo que Él es, todo su carácter. Y a causa de la corrupción por el pecado, el hombre quedó incapacitado para cumplir este propósito. Todos se desviaron, dice Romanos 3, a una se hicieron inútiles. El hombre se volvió inútil en las manos de Dios para cumplir este propósito y se apartó por su propio camino. No se hizo inútil como persona. No es que somos inútiles. Todos podemos hacer algo, todos tenemos capacidad para hacer algo, todos tenemos capacidad de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, de ser alguien, de hacer cosas buenas. Todos tenemos cierta capacidad moral y dependiendo de la conciencia y crianza de cada uno para discernir entre lo que creemos que es bueno y malo. Esto es algo normal en todos, es algo que no se puede negar, es parte de todos nosotros. Entonces el hombre no se hizo inútil como persona ya que mantuvo todas sus capacidades, sino que lo que pasó con el hombre es que murió espiritualmente. Y muerte significa separación, fue separado de todo el bien eterno e inconmovible. Fue separado de Dios. Y así quedó incapacitado para ver la realidad eterna que subyace tras toda la apariencia terrenal y pasajera que nos rodea. El hombre quedó incapacitado para ver lo espiritual, lo eterno, lo verdadero, lo que trasciende a esta creación, que es totalmente terrenal y pasajera. Esta creación va a ser deshecha. Miren, de eso no hay ninguna duda. Desde todos aquellos mensajes apocalípticos, películas apocalípticas, todos coinciden en que todo se está desgastando. La segunda ley de termodinámica nos enseña eso. Todo se va desgastando, nada va mejorando, todo va empeorando. Todos se asustan todo el tiempo
envejeciendo, y de hecho la palabra dice que todo va a envejecer. Los cielos van a envejecer, la tierra va a envejecer hasta que perezca. Pero Él no. Él es el único bien eterno e inconmovible. Pero no lo podemos ver. El hombre no lo puede ver. Está incapacitado para verlo. Está incapacitado para conocerlo, para disfrutar de eso. Muerto espiritualmente, y con esa incapacidad, el hombre se dedicó a vivir por sus sentidos, buscando su satisfacción y buscando la propia realización. Esa ha sido la búsqueda del hombre. Y eso es donde todos nos encontramos en nuestros propios caminos. Buscando nuestra propia satisfacción, buscando aquellas cosas que nos dan placer a nosotros, que nos gustan, aquellas cosas que nos realizan como persona. Llámese carrera, trabajo, estudio, amistades, hobby, lo que fuera. Buscamos la realización nuestra, sentirnos realizados, sentirnos hechos, llegar a la cima de esa montaña y decir, wow, lo logré. Y cuando estamos ahí decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque no satisface. No satisface. Y así es, una y otra vez, tras cada cosa que corremos y que ponemos todo nuestro empeño, todo, así como pusimos todos nuestros miembros para servir a la injusticia, con toda la pasión, con toda la fuerza de nuestro ser, fuimos tras eso. Cuando lo alcanzamos y lo tenemos, decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? No estoy satisfecho. Wow, ya lo tengo, ya está. ¿Esto era nada más? Tengo que buscar algo más. Y así como la perversión va en aumento, vez tras vez. El hombre se va corrompiendo más, y más tiempo pase, mayor va a ser la corrupción. Por eso la Biblia llama al hombre inventor de males. Aún siendo moralmente bueno en su andar el hombre, aún siendo honesto y fiel dentro de sus posibilidades, aún sin hacer daño, siendo una buena persona y hasta llevando una vida religiosa, sigue estando incapacitado para cumplir el propósito de su creación. El propósito de nuestra creación, mis hermanos, la razón por la que Dios nos creó y la razón por la que Dios nos dio vida es dar la gloria a Dios manifestando su carácter. Ese es el blanco. Ese es el propósito. Usted sabe que la palabra que se usa para pecado, el significado literal es errar el blanco. Errar el blanco. Cuando uno habla de pecado, está hablando de errar el blanco. Y nosotros erramos el blanco por naturaleza, no por las cosas que hacemos, sino por la intención de nuestro corazón. Porque sin Cristo y sin conocer a Dios, e incapacitados de ver la realidad espiritual, nosotros no hacemos las cosas con el propósito de que Dios sea glorificado, sino que las hacemos con propósitos egoístas y personales. Y eso, en el corazón, ya es pecado delante de Dios. Aunque el resultado de ese pensamiento en la intimidad del corazón termine en una buena obra ante los ojos de los hombres, termine en algo decente, honesto, el pecado está en el corazón. El desprecio y el hecho de no considerar a Dios en ninguno de nuestros caminos está en nuestro corazón. El problema real, mis hermanos, no son las acciones que se llegan a realizar y que tanto detestamos aún como seres humanos, sino que el problema real son las intenciones del corazón. Es ahí donde yace la razón del problema de nuestro pecado. Los hechos buenos o malos, según, y esto cuando hablo desde la vista humana, los hechos buenos o malos, y lo digo entre comillas, porque eso es según nuestra apreciación y convicciones morales. Depende de donde cada uno fue criado. Depende de la casa, la cultura, el país. Entonces hay países donde hay cosas que nosotros decimos, no, eso es una aberración, y otros países son aceptadas. Porque en su cultura, para ellos eso es bueno. Entonces lo practican y no tienen ninguna culpa, porque así fueron enseñados y así crecieron. Y nosotros en otro tipo de cultura vemos otras cosas, o vemos cosas que ellos ven bien, las vemos mal, o cosas que nosotros vemos mal, ellos las ven bien, y así. Es todo muy relativo. Todo depende de la enseñanza que cada uno haya recibido. Esos hechos, buenos o malos ante los ojos humanos, son el resultado de nuestro íntimo pensamiento, de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cómo es uno?
según el pensamiento que hay en su corazón. Según lo que hay en el corazón, así es como es uno. Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo esto sale de dentro del corazón del hombre, aunque muchas veces no se concrete afuera. Y creo que Cristo puso esto claramente en el Sermón del Monte cuando Él dice, bueno, viste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que si te enojas contra tu hermano, entonces ya sos culpable de homicidio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si vos mirás a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya cometiste ese adulterio. Esa es la realidad de nuestra pecaminosidad, la intención del corazón. Al no vivir con la intención de corazón de darle la gloria a Dios, que es el motivo de nuestra creación, vamos tras aquello que satisface nuestros sentidos. Ese es el hombre natural. ¿Ve cuando dice segunda Corintios dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu? La palabra para natural es súquicos, es alguien que vive por sus sentidos. Vive por sus sentidos, vive para satisfacer sus sentidos. Es como cuando dice Asaf en el Salmo 73, que él era entonces como una bestia. Se comparaba con un animal. ¿El animal cómo vive? Por instinto. El animal vive por instinto, vive por lo que sus sentidos le dicen. Tiene que comer, mata y come. Tiene que dormir, encuentra un lugar para dormir, y así. Y cuando la Biblia habla del hombre natural, está hablando de esa condición, de esas características. Y cuando habla del espiritual, habla de una persona que no vive según esas características, sino según la verdad de Dios, según la voluntad de Dios. Entonces, en esa condición vamos a mostrar lo que satisface nuestros sentidos. En esto, no solo lo externo, mis hermanos, en esto todos pecamos, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, ese estar destituidos de la gloria de Dios significa que nosotros nos quedamos cortos, que no tenemos la capacidad de darle la gloria a Dios a causa de nuestro pecado. Eso es lo que significa el pasaje. Esta, mis hermanos, es nuestra muerte espiritual. Esta es la razón por la que todos estamos bajo condenación. Por eso usted no tiene que fiarse de sus hechos. Su confianza nunca tiene que estar puesta en sus hechos, en lo que usted ha hecho en el pasado, en decisiones que ha tomado. Su confianza no tiene que estar puesta ahí, no tiene que estar puesta en sus obras. Nunca la confianza de un cristiano tiene que estar puesto en lo que alguna vez haya hecho, a su parecer bueno o espiritual. Nunca se fíe de su linaje. Nunca se fíe de que usted nació en una familia cristiana, de que creció en un ambiente cristiano. Nunca se fíe de esas cosas. Nunca se fíe de su religión. Nunca se fíe o se abrace o confíe en su religión. Porque al fin y al cabo la religión termina siendo nada más que una apariencia si la intención del corazón no está buscando la gloria de Dios. Todo, mis hermanos, está manchado por nuestro pecado. Desde lo profundo de nuestro corazón estamos separados de Dios. Y nuestras buenas obras, dice Isaías 64, son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Esos trapos de inmundicia son los que se usaban para limpiar la llaga de la lepra. En aquella época, cuando uno limpiaba la llaga de la lepra, limpiaba la carne podrida, corrompida, esos trapos, para lo único que servían era para ser quemados, no se podían ni lavar, se quemaban. Esas son nuestras buenas obras delante de Dios, lo que nosotros podemos considerar bueno. Esta, mis hermanos, es nuestra realidad delante de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Todo delante de Él está abierto y desnudo. El que ve las intenciones del corazón no puede ser burlado, no puede ser evitado, no hay dónde esconderse de Él. Es cuestión de tiempo para estar delante de Él dando cuenta. ¿Acaso, mis hermanos, podríamos cubrir o decorar esta profunda corrupción con buenas costumbres cristianas o una buena moral religiosa? Y decir, bueno, yo hago tal o cual cosa, entonces, bueno, soy cristiano, asisto a alguna iglesia, puedo estar ahí
vez en cuando, voy a todas las reuniones, hasta tengo una Biblia, hasta oro cuando como, y a veces oro cuando estoy muy angustiado, y a veces oro porque recibí lo que esperaba recibir. Cierta moral religiosa, mis hermanos. Esto solo es un engaño, mis hermanos, que endurece y amarga nuestro camino a la condenación. Cualquiera que no tenga su esperanza en Cristo y tiene su esperanza puesta en estas cosas, lo único que está transitando es un camino amargo y mucho más amargo de lo normal hacia la condenación eterna. No lo puede disfrutar. No lo puede disfrutar, al contrario, se le hace amargo, se le hace pesado y se le hace cada día más angustioso. Se hace una carga pesada, una carga agotadora e imposible de llevar por nuestros frágiles hombros debilitados por el pecado. Una carga que termina quebrantándonos y nos quita la capacidad de disfrutar y gustar cuán bueno es Jehová. Entonces, todo nos pesa. No hay deleite, no hay disfrute. Es una carga que impide que podamos deleitarnos en lo que hacemos, en lo que Dios nos ha dado. Mire, desde lo más sencillo. Es una carga que nos impide disfrutar del hecho de que seamos hijos. Nos impide disfrutar del hecho de que seamos esposos, padre, madre. No lo podemos disfrutar. Como si eso no fuera suficiente, como si el diseño de Dios no fuera suficiente. Nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestros hermanos, nos quejamos de la familia, nos quejamos del lugar donde nacimos, nos quejamos de nuestro país, nos quejamos del otro país, nos quejamos de todo, nos quejamos. Porque no lo podemos disfrutar. No lo podemos disfrutar porque no disfrutamos de Dios. Esa es la razón. Y todo se vuelve una carga pesada, una carga angustiosa. Todo se vuelve una molestia. Es una apariencia liviana. Es lo que aparentamos por fuera nada más. Y es tan liviana que esa misma apariencia liviana, hermanos, termina siendo el yunque de la corrupción que nos hunde en el mar de la angustia y frustración, cuyas aguas amargas nos arrojan en las costas del cansancio, desesperación e insatisfacción religiosa. Mis hermanos, Cristo no vino a dar una religión. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia, para que conozcan a su Creador, para que conozcan a su Dios, para que disfruten de Él. Para que se termine la amargura de la vida, para que puedan disfrutar y deleitarse plenamente en que todas las cosas que Él, en su divina providencia, en su soberana gracia, ha provisto alrededor suyo, en todos los aspectos de su vida, como medios para que le demos la gloria a Dios. Poder disfrutarlo. Poder disfrutarlo. Saber que cada situación, que cada circunstancia, que cada persona que nos rodea, que cada lugar que el Señor nos ha dado es un medio para darle la gloria a aquel que nos da vida y aliento y todas las cosas cada día de nuestra vida. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Él la da y la quita. Por eso no podemos jactarnos del día de mañana. Por eso no deberíamos hacer planes. De aquí a un año haremos esto, aquello y Cuando en lugar de lo cual, en lugar de esa jactancia, esa soberbia, nosotros deberíamos decir, esto haremos si el Señor lo permite. Y si yo tenía este plan y Él no lo permite, su voluntad es mi deleite. Y me voy a deleitar en eso. Porque Él es mi deleite. Cristo vino a dar esa vida abundante, mis hermanos. Más allá de que la abundancia va a alcanzar también la eternidad, pero nosotros no vivimos todavía en esa eternidad. La aceptamos por fe, nos deleitamos en ella, pero vivimos en la parte terrenal. Estamos sujetos a todas las condiciones terrenales y pasajeras. Pero esa verdad
eterna. Esa abundancia espiritual es la que nos permite deleitarnos aquí, aún en los momentos más oscuros, tristes y amargos de nuestra vida terrenal. La obra de Cristo. Su gracia, su amor, su misericordia, su poder, todo mostrado en nuestro favor. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Una vida deleitosa y plena, librados de la opresión, la esclavitud del pecado, despojados de su pesado yugo que nos mantenía hundidos y atrapados en las arenas movedizas de los placeres y satisfacciones terrenales, tragándonos continuamente sin ser saciados jamás. Nos vino a quitar el yugo del pecado. Nos vino a quitar los grilletes de nuestra esclavitud para hacernos libres. Y que con gozo podamos servir a aquel que terminó con todos nuestros enemigos y nos hizo sus hijos. Por esto, mis hermanos, por esta realidad del hombre, el alfarero, Dios el alfarero, como nos enseña Jeremías 18. Dios el alfarero tomó la vasija de barro que se le echó a perder. Y piense de qué fue hecho Adán. Del polvo de la tierra, de barro. Hasta su nombre lo indica. Significa tierra colorada. Ese es Adán. Ahora, él tomó esa vasija que se echó a perder y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El alfarero, cuando se le echó a perder la vasija, juntó la masa otra vez y empezó de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hizo otra vasija totalmente nueva, completamente nueva, para retomar el propósito original, para que sea para la gloria de Dios. Y esta vasija nueva tiene una característica particular: va a andar en las obras que Dios preparó de antemano. Esta vasija nueva tiene una característica en particular: va a ser la voluntad de su Creador. Él las preparó para que anduviésemos en ella, y en ella vamos a andar. Nos hizo, mis hermanos, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esas cosas que hicieron echar la vasija a perder. Pero esta nueva vasija tiene naturaleza divina, tiene la simiente de Dios, tiene promesa eterna, tiene plenitud, es la naturaleza divina. Y Dios lo hizo por medio de la obra de Cristo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Dice el texto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cristo no vino, mis hermanos, a dar una religión. Cristo vino para redimir. Cristo vino a comprar para sí mismo lo que se había vendido al pecado. Cristo vino a pagar el precio para que aquello que se vendió al pecado ahora sea libertado y sea de Él. Y ahora sí cumpla ese propósito. No solamente los compró, no solamente nos redimió, no solamente pagó el precio, sino que además lo hizo para que recibiésemos la adopción de hijos. Nos hizo sus hijos. Dios, por medio de Jesús, Dios, por medio de Cristo, nos hizo sus hijos. Mis hermanos, este es un soberano privilegio de gracia que en Cristo Dios nos adoptó como sus hijos. ¿Usted se da cuenta? Es algo que nosotros decimos
forma natural. Sí, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Sí. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe lo que eso implica? ¿Usted sabe lo que es invocar a Dios como Padre? Porque dice en 1 Pedro 1:17, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de persona juzga todas las cosas, conducíos en temor todo el tiempo vuestra peregrinación. ¿Eres un hijo de Dios? ¿De verdad tienes temor en tu peregrinación? ¿De verdad temes a Dios? ¿De verdad temes ofender a tu Salvador? ¿De verdad temes ofender y pisotear la sangre de aquel que la derramó para comprarte, para que seas de Él? ¿De verdad está ese temor en tu corazón? Porque si ese temor está en tu corazón, te va a hacer pensar cada paso que des y te va a hacer buscar a Dios para decirle: Señor, ¿este paso te agrada? ¿Es esto aquello que has preparado de antemano para que yo ande en ello? ¿Es esta tu voluntad, Señor? ¿Es esto lo que trae gloria a tu nombre? ¿Está ese temor aquí? En Cristo nos adoptó como sus hijos. Sed pues, dice nuestro texto, imitadores de Dios como hijos amados. Y mucho hemos hablado de esto, mis hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados por Dios. Nos amó desde la eternidad. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice Jeremías. Dios extendió su misericordia sobre nosotros para salvación, como dice Efesios 2. Dice el versículo 4, hablando de nuestra muerte en delitos y pecados, el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos amó profundamente, mis hermanos, no nos amó solamente de palabra. Ese amor eterno que Él nos tuvo tenía una muestra clara en la eternidad, en el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese amor tenía un precio. Y el Hijo, por amor, dijo: yo lo voy a pagar. Yo voy a pagar el precio de la redención de nuestro pueblo. Yo voy a dar mi vida voluntariamente por la redención de nuestro pueblo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados por su Padre, como hijos que aman al Padre. Sean imitadores de Dios. Vivan como aquel que ustedes mismos dicen que es su Padre. Ya no vivan como vuestro padre el diablo. Ya no hagan los deseos de él. No, han sido salvados de esa condición. Han sido redimidos por la sangre de Cristo. No es tiempo para seguir viviendo según su propio corazón. Vivan como su Padre. Vivan como su Salvador vivió. Vivan imitando a Dios como hijos amados. Las cosas viejas pasaron. No es una religión. No es una nueva moda. No es una buena costumbre. No, es vida. Es vida abundante. No es algo que uno debe decidir, empezar a hacer. No, uno debe arrepentirse de su pecado. Debe dejar atrás el pecado por el cual Cristo tuvo que dar su vida a la cruz del Calvario. Por el cual Cristo tuvo que derramar su sangre para pagarlo. Y debe dejarlo para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Él vino para terminar con el pecado y para que nosotros vivamos para Él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Su vida, la característica de su vida tiene que ser el amor. Todas sus cosas tienen que ser hechas con amor. Todas sus cosas tienen que responder al amor a Dios. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿esto que estoy haciendo muestra mi amor a Dios? Esto es amor. Vimos el domingo pasado las características del amor. Vimos que sin amor nada somos.
Y vimos cuál es ese amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. El amor de Dios va a seguir fiel, va a seguir firme. Y nuestro amor hacia Él tiene que ser igual, mis hermanos. Nuestro amor hacia Él tiene que ser igual. No podemos decir que amamos a Dios cuando buscamos lo nuestro propio. No podemos decir que amamos a Dios cuando estamos haciendo algo indebido. No podemos decir que amamos a Dios cuando la primera circunstancia que es contraria a nuestra fe, en lugar de sufrir como el amor que he sufrido, nos volvemos atrás. No podemos decir que eso es amor. Tenemos que ver el amor de Cristo. Cómo Él sufrió por amor, para pagar por nuestros pecados. Ver cómo Él vivió y andar en amor, como también Cristo nos amó, dice nuestro pasaje. Tenemos que andar con esa misma intensidad del amor de Cristo que nos amó a nosotros. Y no solamente lo dijo en palabras, sino que lo mostró. Mis hermanos, cuando pensamos en el amor de Dios, cuando pensamos en la negación de Cristo, no estamos hablando de uno de nosotros, estamos hablando de aquel que está sentado en el trono eternamente. Él estaba sentado en su trono de gloria, en una condición gloriosa, totalmente satisfecho, totalmente perfecto, totalmente completo, sin necesidad de someterse a nadie, nunca jamás. Y Él, voluntariamente, dejó esa condición. No estimó el ser igual a Dios, o sea, el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse. No se consideró a sí mismo, no pensó en Él mismo, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de hombre, pero no forma de hombre como cualquiera de nosotros, sino forma de hombre y forma de siervo. Y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel que nunca jamás estuvo bajo autoridad, porque Él es la máxima autoridad desde la eternidad y por la eternidad, se sujetó voluntariamente a la autoridad que Él mismo estableció. Se sujetó a los padres, que Él mismo se dio. Se sujetó a las autoridades civiles. Se sujetó a la autoridad. Vivió en este mundo como uno de nosotros. Hermano, eso es una muestra de negación hacia Él mismo. Y nosotros tenemos que amar como Él nos amó a nosotros. Como también Cristo nos amó. Él nos amó a lo largo de toda su vida, en todo lo que hizo, porque esa vida perfecta que Él tuvo, esa vida de obediencia al Padre, esa vida donde Él siempre hizo la voluntad de Dios, esa vida de justicia, es la justicia que se nos imputa a nosotros cuando creemos en Cristo. Cuando Él resucitó fue el reconocimiento del Padre de esa vida justa. Y con su resurrección Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y por esa resurrección nosotros tenemos esperanza de ser declarados justos delante de Dios, porque su justicia es nuestra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y está implícito en el texto que el que lo hizo pecado fue Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios imputó en Cristo nuestro pecado y nos imputa a nosotros su justicia. Ahora, hermanos, a veces uno tiene por ahí la idea de que el Padre estaba en la gloria sobre todas las cosas, que era mayor que el Hijo en ese momento,
y que agarró y le dijo al hijo, mira, vos vas a hacer esto. No, padre, yo no quiero ir. Mira, vos vas a ir igual. No, pero padre, yo no quiero pasar por este sufrimiento, no quiero pasar por estas cosas, no quiero hacer esto por esta gente. No, mira, Cristo, vos vas a ir igual. Y se acabó, se terminó la discusión. Nosotros humanizamos a Dios pensando que en la gloria, que en el trato entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pasa lo mismo que en nuestra casa. Y que en esa discusión el Padre prevaleció sobre el Hijo y lo mandó. Y vas a ir y vas a hacer lo que yo digo. Padre, no, si es posible, pásame esta copa, vos sabés que yo no quería venir, yo no quería estar acá. Bueno, vas a ir y punto. No, mis hermanos. Ese no es mi Cristo. Ese no es mi Salvador. No. Y eso es lo que nos marca bien claro este pasaje. El resultado del amor de Cristo. Dice, andad del amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Él se entregó voluntariamente. Esto es algo que Él quiso hacer. Esto es algo que Él lo hizo en ese sentir. Por eso el Filipenses nos dice que haya pues en nosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. Se negó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Él vino voluntariamente a hacerse un hombre. Él vino voluntariamente a sujetarse a la voluntad del Padre, de tal forma que Él dijo, la voluntad del Padre, mi comida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él se alimentaba de la voluntad del Padre, se nutría de la voluntad del Padre, transpiraba la voluntad del Padre, si me permite la expresión. Y el Padre siempre estuvo con Él porque Él siempre hizo lo que al Padre le agradaba. De tal forma que por lo menos 2 veces el Padre dio testimonio desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Diciendo la segunda vez a Elohim. Es el mismo Padre que al menos le contestó 2 veces cuando Él estaba orando. Yo sé que siempre me oye. Cristo se entregó voluntariamente. Él no solamente, mis hermanos, era la ofrenda, sino que también era el sacerdote. El texto nos dice insistentemente, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ese por significa que Él se entregó voluntariamente en lugar de nosotros. Él se entregó por nosotros. Se entregó para ocupar nuestro lugar. Él vino voluntariamente como un sustituto, como un vicario, a morir, hecho una maldición por el Padre en la cruz del Calvario, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así estaba escrito en la ley. Y Él vino voluntariamente para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la condenación del hombre, para dar testimonio de que no hay otro camino de salvación más que Jesucristo, que es el único que nos puede llevar al Padre. Y fue hecho una maldición por el Padre en la cruz del Calvario, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Toda nuestra rebeldía, toda nuestra maldad fue puesta sobre Él en la cruz del Calvario. Él fue voluntariamente ahí. Él se entregó a sí mismo. Según su propio testimonio, Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Yo vine a dar mi vida porque el buen pastor su vida da por las ovejas. No vine como ladrón y salteador, no vine para enseñorearme de nadie. No, aunque Él era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Él se entregó voluntariamente y esta voluntad en el Hijo está desde la eternidad, por amor a nosotros. Por eso la palabra dice, con amor eterno te he amado. No eran nada más que palabras, es una realidad eterna porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo con el propósito de redimir a su pueblo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Para nosotros se hizo visible en esa cruz en el Calvario hace 2000 años, pero eso no fue más que la consumación de lo que ya se había decidido y decretado.
O sea que en la mente de Dios, eso ya estaba hecho. Hecho está. El Hijo voluntariamente dijo, yo voy a ir. Yo voy a ser sacerdote y voy a hacer ofrenda. Por eso, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo acá, inspirado por Dios, habla del sacrificio, usted recuerde qué es lo que había hasta ese momento de las Escrituras. Lo que había en el Antiguo Testamento, era lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, eran las Sagradas Escrituras, eran las que hablaban de Cristo. Y cuando él toma la idea del sacrificio, lo está tomando de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de lo que la Biblia nos enseña del sacrificio, de cómo se hacían los sacrificios. Está tomando y mostrándonos las cosas que pasaron en los que nos precedieron. Cuando Abraham pusieron un altar para sacrificar a Dios. Y ahí se ponía un animal sin defecto. Se lo presentaba el animal como una ofrenda que se traía voluntariamente, ¿verdad? Un animal perfecto, sin mancha. Por eso cuando Juan lo ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino esa ofrenda perfecta, completa. La traen. Y entonces se ponía sobre el altar. Y venía el sacerdote y ponía la mano sobre la cabeza de la ofrenda. Y en ese momento los pecados del pueblo eran imputados al animal que iba a ser sacrificado. Luego se sacrificaba el animal, se derramaba la sangre y luego se quemaba el holocausto. Y una vez que se quemaba el holocausto, eso subía delante de Dios como un aroma agradable, fragante. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él vino como ofrenda. Él como sacerdote llevó la sangre, como llevaba el sumo sacerdote, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Bueno, no entró en un tabernáculo hecho con manos humanas. Él entró en el tabernáculo eterno, entró en la presencia misma de Dios como sacerdote, no sin sangre, sino con su propia sangre, sino con su propio sacrificio, como una ofrenda, pero también como un sacrificio, como un precio, pero también como el derramamiento de la sangre para hacer remisión de los pecados. Y cuando Él fue completamente consumido sobre ese altar que Dios le preparó en la cruz del Calvario, esa ofrenda subió, como dice el texto, como un olor fragante delante del Padre, como un olor agradable. Ese es el ejemplo. Esa es la forma que nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿Podemos dar nosotros la vida por alguien? No podemos. ¿Podemos ir a la cruz para pagar por nuestros pecados? Ni por los nuestros podemos pagar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Cristo? Lo que tenemos que imitar de Cristo es lo que nos dice el texto. Andad en amor. Todo hacerlo por amor, negándonos a nosotros mismos, viviendo por el otro antes que por uno mismo, no buscando lo nuestro propio, no haciendo nada indebido, gozándonos en la verdad, dejando la injusticia de lado, creyéndole a Dios, esperando en Dios, confiando y descansando plenamente en su amor. Hacerlo como Cristo nos amó, negándose a sí mismo. Y como vimos en Primera de Juan, en esto vemos el versículo 16 del capítulo 3, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Así conocimos el amor nosotros, en que Él puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y cómo la puso Cristo? De esta manera, mis hermanos. La puso voluntariamente. No era obligado. Él no estaba obligado a amar a los demás. Él los amó de pura gracia. Los amó voluntariamente. No los amó cuando eran agradables y cuando eran amenos. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos aborrecibles delante de Dios. Cuando la intención de nuestro corazón era menospreciar a Dios y seguir nuestros propios caminos. En ese momento Él nos amó y nosotros debemos amar de la misma manera. Si amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia tiene con los que no conocen a Dios? ¿Qué diferencia hay con los gentiles? Eso es fácil de hacer, pero amar a aquellos que nos aborrecen, amar a aquellos que se nos oponen, amar a aquellos que nos maltratan, que nos ultrajan, que nos persiguen. Eso es una muestra del amor de Dios, porque así nos amó Cristo. Y si ese es el amor que hay en nosotros, si nosotros nos conducimos con ese amor, lo que va a pasar es que voluntariamente nosotros nos vamos a entregar por los demás, como Cristo se entregó por nosotros. He leído este pasaje y lo voy a volver a leer en 2 Corintios capítulo 8. Lo voy a leer desde el versículo 1, 2 Corintios capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, el norte de Grecia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo no pensaría hasta aquí que estamos hablando de dinero. Pensaría hasta aquí que estamos hablando de dar dinero. Y de que a pesar de que estaban en una profunda, sabe que la palabra donde dice pobreza, la traducción literal es miseria. Ellos estaban viviendo en una profunda miseria, no tenían nada. Sin embargo, rogaban que les permitiesen participar de este privilegio de ayudar a sus hermanos que ni siquiera conocían. Era el privilegio de ayudar a hermanos que ni siquiera conocían, los conocían solamente por el testimonio de los apóstoles, de aquellos que habían sido enviados. Entonces dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ellos se entregaron, estos hermanos de Macedonia, se entregaron como una ofrenda voluntaria a Dios, como el Señor Jesucristo. Murieron a sí mismos, murieron a sus propios deseos, murieron a sus propias metas, murieron a sus propios planes y se entregaron a Dios primeramente. Se presentaron como una ofrenda viva, una ofrenda santa, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. De esa forma se presentaron delante de Dios, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Y dice, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se entregaron al Señor, pudieron comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y pudieron comprobar que el propósito por el cual ellos habían sido salvados era andar en amor, como Cristo los había amado, y entregarse en sacrificio, como ofrenda en sacrificio, en olor fragante a Dios, entregándose al cuerpo de Cristo, entregándose por sus hermanos, dando la vida por los demás, como Cristo la dio. Lo mismo que dice 1 Juan 3:16. Así también debemos poner nosotros nuestra vida por nuestros hermanos, en una forma voluntaria, en una forma sacrificial, en una forma en la que nosotros paguemos el precio, porque eso es una ofrenda. Nosotros pagamos el precio. Nosotros lo hacemos con sacrificio, porque seguramente vamos a tener que sacrificarnos para que esto sea posible. Y eso va a subir en olor fragante delante de Dios. Por eso, mis hermanos, como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, debemos invitar a nuestro Padre
Padre? Viendo la vida de nuestro Salvador Jesucristo, viendo esa vida de amor, esa forma de conducirse. Y nosotros debemos conducirnos de la misma forma, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto debe ser nuestra vida, mis hermanos. Una ofrenda y un sacrificio continuo a Dios en olor fragante, dando nuestra vida por los demás. Sé que no somos perfectos, mis hermanos. Sé que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sé que nos cuesta. Sé que tenemos lucha. Lo sé. Y Dios también lo sabe. Por eso nos anima una y otra vez. Por eso su palabra penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces su palabra nos muestra el pecado que hay en nuestro corazón. Nos muestra la intención íntima de nuestro corazón que no está relacionada con esta verdad. Y nos la muestra para que nosotros veamos nuestra realidad y para que veamos la magnitud del sacrificio de Cristo, que no solamente murió por los pecados visibles de nuestra vida, sino también por esto. Y que con gratitud nosotros vayamos a Él, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, mis hermanos, sino que Él nos puede dar la gracia para vivir como Cristo vivió. Por eso, mis hermanos, ver nuestro pecado nos tiene que entristecer, pero al mismo tiempo nos tiene que llevar una vez más a Dios, una vez más a la cruz, una vez más al sacrificio de Cristo, una vez más a confiar en Él, una vez más a agradecer, a adorarle, a alabarle por la magnitud de ese amor y de ese perdón tan grande que nos ha dado, por la magnitud de esa redención pagada con el precio de su sangre, por la magnitud de ese sacrificio suficiente para terminar con el pecado de una vez y para siempre, por la magnitud de esa ofrenda agradable a Dios que quitó el pecado de en medio para reconciliarnos con Dios. Y ahora, librados de nuestros enemigos, podemos servir con amor a nuestro Salvador. Y hacerlo por medio de una vida como la de Cristo, imitándola. Tal vez estás aquí y dices, no tengo ni idea de lo que está hablando. Nunca lo viví. Nunca lo pensé así. Nunca había visto mi pecado. Pero yo quiero decirte que todos hemos pasado por eso. Pero cuando Dios nos muestra su pecado, al mismo tiempo nos dice, Cristo murió por nuestro pecado. Cuando Dios nos muestra nuestra maldad, al mismo tiempo dice, Cristo llevó la maldad de su pueblo en la cruz del Calvario. Cristo llevó el castigo de su pueblo en la cruz del Calvario. Cristo fue a la cruz voluntariamente para pagar por tu salvación, si crees en Él. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, si tú confías plenamente en Él, si esa fe te lleva a dejar tu pecado y abrazarte a Él, Cristo dijo que a mí viene, yo no me echo fuera. Ven a Cristo y Él se salvará eternamente. Porque después de que ascendió, se sentó a la diestra del Padre para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Y si eres un hijo de Dios, si por su obra de gracia Él te ha puesto en su cuerpo, si eres un integrante de la iglesia, entonces sabes que el llamado que tenemos es a vivir como imitadores de Dios, imitando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos dé la gracia para vivir para la gloria de su nombre. Padre, gracias, Señor, por la obra de Cristo suficiente y eterna. Gracias por quitar el pecado del medio, por reconciliarnos contigo. Sabemos que todo esto proviene de ti.
Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre, a imitarte, a darte la gloria en todo, a que nuestra vida sea un sacrificio continuo y agradable delante de tu presencia, para vivir por el otro como Cristo vivió por nosotros. Gracias, Señor, por todo. Te ruego que fortalezcas a tu iglesia y que salves a los que no te conocen. En el nombre de Jesús, rogamos y agradecemos todo.